A continuación tenemos coarse y coerce. Coarse se refiere a crudo, algo que no está terminado, refinado. Por ejemplo, hace un tiempo escuché decir a alguien, I heard the coarse playing of the pianist. Sí, escuché el tocado no refinado o no acabado del pianista. ¿Sí? Y el otro, coerce. Coerce es un verbo y significa inculcar. Y normalmente lo he escuchado utilizar en una forma negativa. Por ejemplo, she coerces o she is coercing Brian into doing that. Sí, ella está inculcando a Brian a que haga eso. Siguiente tenemos break y break. Ambas se pronuncian igual, pero esta quiere decir quebrar y la de acá, break, quiere decir frenar o freno. Hay también, por ejemplo, circuit breaker, el interruptor de circuito. ¿Cómo creen ustedes que sea? ¿Así o así? Les doy un minuto para pensar. Pues la respuesta es este de aquí, un interruptor. Entonces tengan cuidado con eso que puede generar confusión. Estas palabras suenan básicamente igual y vamos de la primera hasta la última. Assent. Assent quiere decir que uno consiente, ¿sí? Que consiente algo, permite. Assent es el que esto quiere decir ascender, ascender. Pero este es el sustantivo, es el sustantivo. Y ascent es el verbo, ascender. Y este de aquí se pronuncia accent y quiere decir acento. Por ejemplo, una persona tiene un acento cuando habla. Puede decir el acento de esta persona es de habla española o el acento de la persona es acento cubano. A eso se refiere. Vamos a ver las siguientes. Tenemos face y phase. ¿Sí? Face y phase. Es muy parecida a la pronunciación. Y cambia un poquito por la Z. La primera quiere decir rostro o cara. Y esta de acá quiere decir, vamos a ver aquí la traducción, eh, perturbar. ¿Sí? Hay un ejemplo aquí que les puedo dar, por ejemplo, she didn't even faced. Ni siquiera se perturbó. Es como que esta persona no tuvo ni la cara, de que no le dio ni vergüenza. Y a eso se refiere. Vamos a ver el siguiente grupo. Thought y thought. Esto es muy parecido y hay que tener mucho cuidado porque puede generar confusión. Solamente se diferencia por la T. Thought se utiliza en algunas formas como por ejemplo para decir pero o así. Puede ser por ejemplo así, as though
es lo mismo que decir as if, como si. O al final de una oración puede utilizárselo y es como decir pero. Esto puede ser un poco confuso porque, por ejemplo, puede decir I feel sick, all good though. Me siento enfermo, pero todo bien. Pero todo bien. Entonces esto de aquí si les genera confusión, normalmente se utiliza al final como para corregir algo. ¿Sí? Si es que les genera confusión, lo que yo he aprendido es lo mejor mirar ejemplos y empezar a aprenderse esos ejemplos. Yo tenía un profesor que todo el tiempo terminaba una oración diciendo todo. Y andaba muy confundido, no sabía qué decía, por qué añadía esta palabra todo el tiempo al final. Entonces como que explicaba algo y al final decía, pero esto, pero el otro. Entonces al principio no lo entendía esta palabra. Vamos a ver más ejemplos. Acá hay un sitio que les puedo indicar, ya lo habíamos visto, Dictionary, y vamos donde dice oraciones. Y aquí ponemos todo. Ahí pueden ver más ejemplos, ¿no? Entonces aquí dice ella los miró como si los hubiese traicionado. As though, como si. En este caso de acá se puede traducir como que. Even though nothing new has been created. Aunque nada nuevo ha sido creado. Y entonces pueden mirar ejemplos y irse familiarizando con eso si les genera confusión. Siguiente tenemos chip y chip. Aquí les voy a dar un ejemplo que les va a gustar. Hace un tiempo íbamos a un lado con unos amigos. Y mi esposa tampoco es de habla inglesa. Y ella venía diciendo algo acerca de un chip. Sí, cuando estaba hablando de un doctor y los doctores hablaban de un chip. Pero ella seguía diciendo chip. Y yo vi la cara de mis amigos que no la entendían. Porque ella seguía diciendo chip. Y entonces chip quiere decir barato. Y este chip es como un microchip, un circuito electrónico. O también puede significar una partícula o algo muy pequeño. Normalmente los doctores van a referirse a una pastilla que, por ejemplo, es para prevenir embarazo. Se coloca debajo de la piel. Es tan pequeño que le llaman chip. Entonces de eso venía hablando mi esposa. Pero a un punto yo le dije, estás diciéndolo mal, lo que tú quieres decir es chip. Y tú estás diciendo cheap. ¿Sí? Entonces, eso puede generar confusión cuando ustedes lo hablan. Sí, igual forma con la palabra que ya había dicho. Me parece que lo había mencionado ya. Tenemos foot y food. Esto de aquí, muchos que no son de habla inglesa lo pronuncian mal. Los latinos lo pronuncian mal especialmente. Quieren decir comida y dicen food. Y eso genera confusión. Siguiente. Principal, principal. Principal, principal. Aquí para que se lo puedan memorizar un poco o recordarlo. Miren esta parte de aquí, A o la PA, persona. Principal quiere decir un director, un principal. Sí, es un director.
Y en inglés le dicen principal, como por ejemplo el director de la escuela. School's principal. Go talk to school principal. ¿Sí? Puede ser go talk to the school's principal. Anda a hablar con el director de la escuela. Pues para que se recuerden que se refiere a una persona, pueden mirar estas dos letras, PA, persona. Esa es la forma que yo evito confusión con esto. Con principal. Principal es un principio. She is a girl of principle. Esta es una chica de principios. ¿Sí? Tiene principios, tiene ética. Muy bien. Siguientes dos. Aquí yo también me he confundido siempre con esta palabra. Todo el tiempo tenía que mirar, volver y buscar cómo se escribe. Stationary quiere decir estacionario, que no se mueve. Y stationery quiere decir papelería. Muy confuso. Entonces, de la forma que yo lo memoricé es con estas dos, A y A. Es la misma letra, no se mueve como quien dice, A y A. Entonces, cada vez que veo la palabra, las dos son con A, digo, esto es inmóvil, no se mueve, stationary, estacionario. Y stationary, básicamente es la misma pronunciación, es papelería. Y normalmente se utiliza en plural. Go check the stationaries. ¿Sí? Vamos a ver, aquí está mal escrito. Stationaries. Sí, anda a ver en la papelería. Stationaries. Entonces, normalmente si alguien me dice esto, yo pienso en una oficina, cuando estoy trabajando en una oficina, y me dicen chequear los stationaries, es normalmente donde una, eh, una cómoda, donde hay papelería, donde hay papeles, una como un lugar donde se almacenan cosas. ¿Sí? Estas dos palabras tienen técnica. ¿A qué me refiero? Las dos quieren decir corrección. Amend, amend. O mejor dicho, lo estoy pronunciando un poco mal. Amend, amend. ¿Sí? Si lo dicen rápido, es como que suena muy parecido. Amend y amend. Amend, amend. Sí, básicamente es como, se pronuncia tal como se escribe, como quien dice, ¿no? En español. Pero ¿cuál es la diferencia? Amend es corrección de algo, incluso normalmente de un documento, pero es una corrección general. Entonces uno dice, este documento necesita ser corregido. ¿Pero qué? Básicamente revisarlo para mejorarlo. Pero cuando decimos amend, es una corrección muy específica. Un ejemplo que miré recién es este. The year needs to be amended from 1964 to 1943. Sí, es una corrección muy específica. Básicamente a eso se refiere. Es como decir, les voy a dar un ejemplo aquí en español que se me ocurrió mientras preparaba esto. No sé si ustedes conocen esto, aprender y aprender. ¿Cuál es la diferencia? Estas son palabras en español. ¿Cuál es la diferencia de esta con esta? Entonces muy parecido es con estas dos que estamos viendo, amend y amend. Pues aprender es
memorizar o entender, racionalizar, digerir algo. Pero aprender es, en realidad, digerir algo con la mente. ¿Cómo se puede mejor entender esto? O una mejor explicación. Eh, Aprender, en este caso, la primera, como se escribe, es eh, entender algo. Pero aprender es como añadirlo, ¿sí? No es solamente memorizar sin entender, pero este de aquí es memorizar entendiendo, buscándole la lógica, que eso se quede pegado en la mente, ¿sí? Entonces, si no lo sabían en español, también tenemos estas palabras que son muy parecidas, pero tienen una diferencia grande, ¿sí? Uno podría, por ejemplo, en la escuela aprender por aprender, para salir del apuro del examen, pero años después o meses después se le pregunta sobre el tema y no nos acordamos nada. Es porque nunca aprendimos, ¿sí? Con H. No lo consumimos y lo añadimos a nuestra mente, ¿sí? Overlook, oversee, oversight, overview. Muy, muy complicado, ¿sí? Mucha gente se confunde con esto. Quieren decir una cosa y en realidad están diciendo otra cosa. A mi esposa le ha pasado, he tenido que corregirla, pero ya cuando se lo aprende no es tan complicado. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en la primera, overlook, quiere decir sobremirar, no mirar, algo que se sobremiró, si no se lo miró con cuidado, se le pasó, overlook. Por ejemplo, I overlooked that detail. Así, se me pasó ese detalle, se me pasó, ¿sí? Tiempo pasado, overlooked, la E y la D se añade. Y no puede decir en este caso, I oversaw. Y el tiempo pasado de oversee, oversaw. Oversee quiere decir supervisar. ¿Sí? En este caso, si le quitamos el de pronto va a ser un poco más sentido. I oversaw that detail. Sí, yo supervisé ese detalle. Entonces, por ejemplo, alguien le pregunta, ¿Are you sure? Una persona en el trabajo. Y la otra persona dice, pero claro, si yo lo supervisé. I oversaw that detail. O podría decir that job, ese trabajo. Tiene más sentido. De pronto así. Oversight. Oversight es el sustantivo de oversee. Es la supervisión. Aquí es un verbo. Esto es un sustantivo. Oversight. Muy fácil. Y overview es revisión. Darle una revisión a algo. ¿Sí? O el resumen. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sería o algo que he mirado o he escuchado es que alguien quiere decir se me pasó o yo no lo vi o no lo veo y van a confundir esta palabra oversee con overlook. ¿Sí? Siguiente. Lead y led. Se escriben igual. Lead quiere decir liderar. Es un verbo. También puede ser un sustantivo.
liderar o líder. Y acá tenemos lead. Lead quiere decir plomo. Es un metal. Entonces el otro día escuché que había una noticia y decía, por ejemplo, así. Including tuna in the diet is not very healthy due to recent findings of lead in this product. ¿Sí? Pero alguien leía, including tuna in the diet is not very healthy due to the recent findings of lead in this product. Entonces lo está pronunciando mal. Es lead. Esta noticia se refiere a que han encontrado residuos de plomo en latas de atún. Y por eso no es muy recomendable comerlo cuando se escuchó esta noticia. ¿Sí? Luego tenemos maybe, maybe, might be. ¿Cuál es la diferencia? Todas estas se refieren a tal vez, puede ser, podría ser. Es exactamente lo que quiere decir aquí. Tal vez, puede ser, podría ser. Tal vez. ¿Sí? Is she coming? Por ejemplo, la respuesta, maybe. Tal vez. No pueden responder maybe. Puede ser. ¿Sí? Entonces aquí lo que les recomendaría es que también miren ejemplos y se los empiecen a aprender si es que esto les va a generar confusión. ¿Sí? De pronto si lo mantienen con la traducción que les doy les podría ayudar. ¿Sí? Como digo aquí en este caso, si dicen ella va a venir, no van a decir puede ser, sino tal vez. ¿Sí? Porque aquí en maybe de pronto falta algo que vaya más después de maybe. Maybe qué. Y en cambio might be es una posibilidad. Posibilidad de que ocurra. Puede ser, podría ser. Might be. ¿Sí? Siguiente par. Super. Supper. Super. Supper. Muy sencillo, pero se puede confundir con la extra P. Super es superior, super. ¿Sí? Lo mismo que en español. Grandioso, super. Y supper quiere decir cena. Cena. Por ejemplo, are you ready for supper? Yes, mom. Slice, slide. Estas palabras siempre me han generado confusión. No debería, pero en una que siempre me confunde es en el famoso PowerPoint. Slides. Siempre digo esto. Y no es slides, es slide. Slides. PowerPoint slides. Hace un tiempo tenía un trabajo en el que me tocaba decir
¿dónde están las presentaciones o las diapositivas de PowerPoint? Y me confundía con slices. Y no es slice, es slide. Slide es resbalar, ¿sí? Y slice es tajadas, rodajas, cortes, ¿sí? El pan se corta en rodajas. The bread is cut into slices, ¿no? O rodajas finas, thin slices. Muy bien. Bear y bear. Bear, bear. Se pronuncian igual. Esto quiere decir desnudo. Y esto es oso. Bear. Un animal. Desnudo, oso. ¿Sí? Sencillo, pero se pronuncian igual. Esta tal vez es fácil porque significan lo mismo. Y se pronuncia root y root. Muchas veces en inglés americano o Estados Unidos lo pronuncian como route. Pero si usted dice root, normalmente los ingleses dicen root. Está bien. Sí, en Estados Unidos escucho que también dicen root. Algunos dicen route. Todavía no me he dado cuenta en qué casos la pronunciación cambia. Sí, pero es una ruta de un camino. Aquí había yo confundido estas palabras hace mucho tiempo. Estaba tan convencido y no sabía que se describían diferente cuando yo quería decir algo. Aquí lo que quiere decir esto, gender, es el género. ¿A qué se refiere? Género masculino o género femenino. Este acá es genre, genre o genre. ¿Sí? Es el género, pero es el género del tipo de lo que se está hablando, por ejemplo, en una película. Y eso es lo que yo confundía. Yo preguntaba a veces, ¿This movie is what genre? Y yo en lugar de decir genre, decía gender. Pero yo pronunciaba como genre. Sí, y estaba tan convencido que se escribía así. Y esto estaba mal. Entonces la forma correcta es genre. ¿Qué género es esta película? ¿Sí? Hay muchas palabras de Estados Unidos que vienen del francés, entonces esta es una de ellas. Y se la ha adoptado, ¿no? Forbear, forbear, forbear. ¿Por qué lo pronuncié 3 veces? Forbear. Este de acá, forbear, puede ser el sustantivo, pero también puede ser un verbo. Entonces se lo pronuncia diferente. Con el acento en la primera es el sustantivo, forbear. Pero si lo pronuncia forbear, el acento al final es verbo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es muy, muy traicionera esta palabra. Solamente aumentando la E, las cosas cambian. Forbear, este de aquí, se refiere a antepasados. Y normalmente se utiliza, por ejemplo, are
bearing parents. Nuestros padres antepasados. ¿Sí? Our forbearing parents. Y en el otro se refiere a forbear, se refiere a restricción, algo que se restringe. Sí, restricción. Por ejemplo, the money or the dollar is forbearing. El dinero está restringido. Sí, no hay mucho dinero. Siguiente, heartache y heart pain, perdón. Aquí alguien, por ejemplo, puede decir, me duele el corazón, pero ¿de qué le duele? ¿De amor o de algo físico? ¿Algún problema del corazón? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Tiene un dolor del corazón que necesita ver a un doctor y utiliza esta palabra? Está utilizando mal. Este de aquí quiere decir dolor de corazón porque hay algún amor, algún ser querido que le causa pena a su corazón. Entonces no puede decir have a heartache. I need to see doctor. Y sus compañeros van a quedar así mirando, ¿eh? ¿Qué? Y cuando lo que usted quiere decir es a heart pain, que es algo muy diferente. ¿Sí? Siguiente grupo. Thread. Thread. Ajá. Este de aquí quiere decir hilo. Thread. Hilo. Hebra. Thread es una amenaza. Y thread es un surco, un canal. Por ejemplo, los canales de una llanta, de un automóvil. O los surcos, los canales de un zapato, de la suela del zapato. ¿Cómo aquí uno puede diferenciar especialmente estas dos? Y a mí me ha pasado que durante algún tiempo no supe que estaba utilizando mal y no estoy seguro hasta el día de hoy cuántas veces yo utilicé esta palabra mal. Estaba hablando de una discusión y normalmente una discusión en internet, por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista de la lengua inglesa, se hacen estas discusiones en foros, por ejemplo, y se genera lo que se llama un hilaje, un thread, un hilo. Y yo, por ejemplo, alguna vez había dicho, if you read my thread, no sé cuántas veces utilicé mal esta palabra, no estoy seguro. Un día fue que me di cuenta y dije, oh, he estado utilizando esta palabra mal. ¿Cuántas veces habría yo dicho esto? Y la gente seguramente quedó confundida. ¿Sí? De pronto, como digo, un ejemplo, inclusive en un trabajo se utiliza esta oración. Cuando uno ha escrito varios emails
y viene, por ejemplo, un correo electrónico y aquí dice respuesta de lo que sea, y se escribe algo. Después la respuesta del mismo correo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que en algún punto en el trabajo he utilizado esta oración, en donde yo digo, si lee el hilo de conversaciones se refiere, if you read my thread, debía haberlo dicho con D, ¿sí? You can see, bla, 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 etc. Si lee la conversación o el hilo de conversaciones que vienen, a eso se refiere cuando se dice esto. Usted va a poder mirar lo de acá. En pocas palabras dice, si lees lo que está más arriba, todas las conversaciones que se han generado hasta ahora, te vas a dar cuenta de esto. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque si le cambian la última palabra, lo que están diciendo es amenaza. Amenaza. Este de aquí se refiere a amenazar. ¿Sí? Entonces, como les digo, me ha pasado. Entonces, mucho cuidado con eso. A este par de palabritas. Tear, 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 tear. La primera significa lágrima. Y la segunda, romper. ¿Sí? O derrumbar. Por ejemplo, tear the wall. Derrumba esa pared. Y en la otra, I see your tears. Veo tus lágrimas. Entonces, hace un tiempo yo venía diciendo, estoy aquí. They need to tear the place. It is ugly. Un tiempo atrás le dije algo parecido a lo que está aquí a un amigo, porque no me parecía bien que un vecino había hecho un jardín en la calle y se veía horrible. Y yo le digo a mi compañero, oh, mi vecino necesita destruir eso, se ve tan feo. Tiene que romperlo y hacer uno nuevo, algo bueno, decía yo. Y yo decía así, ¿no? Lo pronunciaba así. They need to tear the place. It's ugly. Ya me imagino mi compañero la cara de confusión que tenía. Lo que yo quería decir es tear, tear. Pero en aquel tiempo yo no sabía que había esa. Pensaba que era la misma palabra. Pensaba que tear era lágrima y que también era romper. Entonces, mucho tiempo yo lo he venido pronunciando así. Qué vergüenza. Entonces, está mal dicho, ¿no? Mucho cuidado con eso. Siguiente. Discussing. Disgusting. Muy parecido. Y a mí me ha generado confusión en el pasado. Sí, es muy parecido. Por ejemplo, he preguntado, what are we discussing? Y es muy parecido a decir disgusting. Entonces hay que tener un poco de habilidad o buena pronunciación para decir disgusting. ¿Sí? Es muy parecido a decir disgusting. Disgusting. ¿Sí?
Entonces es discussing, discutir. Discutir. Y disgusting quiere decir asqueroso. This is disgusting. This is disgusting. Esto es asqueroso. ¿Sí? Luego tenemos sing, zing. Sing es cantar. Y sing es como un sonido de un silbado. Una persona con energía, entusiasta, con carácter vivo. Aquí hay un ejemplo. He was expected to add some zing to the lackluster team. ¿Sí? Estaba esperando que añada un poco de energía. Sí, simplemente las palabras son muy parecidas y por eso las puse aquí. Siguiente par. Replay, reply. Sí que tuve tanto tiempo, tanta dificultad con esta palabra. Cuando recién llegué a Estados Unidos era un martirio, era una tortura, porque yo quería decir, yeah, por ejemplo, ¿no? A reply to that email. Yo utilizaba mucho el correo en ese tiempo, entonces replay quiere decir tocar, volver a tocar. Sea un instrumento, un juego, música, etc. Y reply es replicar en el sentido de responder. Entonces, por ejemplo, en un correo electrónico uno responde. Reply es el tiempo pasado de reply. Si bien hasta ahorita me sigo confundiendo. O también, por ejemplo, digo, oh, I need to reply to that email. Como les digo, en ese tiempo, en este trabajo que estaba, utilizaba mucho el correo electrónico. Y todo el tiempo tenía utilizando esta palabra, reply. Y todo el tiempo la confundía con replay. Era frustrante porque estaba en el medio de una conversación y tenía que hacer una pausa como hasta poner en mi mente correcto reply that email. Y a veces decía replay, bien tonto. Entonces sí que me costó mucho trabajo poner esto en orden en mi mente. La pronunciación. No tenía problema con cómo se escribe, pero cada que lo tenía que pronunciar no sabía cuál era la pronunciación correcta. Me confundía con reply todo el tiempo. Con replay. ¿Se ven? Me sigo confundiendo. Replay. Ok. Entonces, esa les queda de tarea. Personal y personal. Y un poquito de diferencia aquí la pronunciación personal. ¿Sí? Personal. Esta se pronuncia como una O. Personal. ¿Sí? Personal es el personaje, el personal, pero el personal de una compañía. ¿Sí? How many in the personnel? ¿Sí? ¿Cuántos el personal de tu compañía? ¿Cuántos son? 20, 30, 40. Y personal es algo personal. This is a personal document. Personal document. Sí, espero que no les cause confusión estos dos.
No me parece que son tan complicadas. Siguiente tenemos slight, sleigh, sled, slide. Slight quiere decir, aquí lo tenemos, una persona que tiene habilidades en las manos, una persona que puede engañar, ¿sí? Una persona que no tiene buenas intenciones. Aquí hay un pequeño ejemplo, dice, except by sleight of logic. The two positions cannot be harmonized. ¿Sí? Excepto por mala intención de lógica, las dos posiciones no pueden ser armonizadas. ¿Sí? Un ejemplo un poco no tan fácil de entenderlo, pero ahí está el ejemplo, ¿no? Este de acá es un ejemplo un poco más claro, que dice, this is financial sleight of hand of the worst sort. Esto es un truco financiero del peor tipo, o un engaño financiero. Imagínense una persona que llega al banco y empieza a gritar esto al oficinista. Esto es un engaño financiero del peor calaña. Entonces esto quiere decir acá, ¿no? Las siguientes son sled, básicamente es lo mismo, es un trineo. Por ejemplo, el trineo de Santa Claus. Santa sled, ¿sí? O slide, slate, ¿sí? Y slide, el último, quiere decir poquito. Slide. Por ejemplo, push it, just slightly more. Slightly more. Un poquito más. Poquitamente, como quien dice aquí. ¿Bien? De esa forma se utiliza. Solamente un poco. Apenas. Dejémoslo ahí. Siguiente par, tenemos shrewd y shrewd. Muy parecidas estas palabras. Aquí tienen que tener cuidado porque esta palabra puede ofender a una persona. ¿Sí? La primera, esta de aquí, es referencia a un animal, musaraña, arpía. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con la segunda. La segunda es shrewd, es una persona, por ejemplo, inteligente, suspicaz, ¿sí? Shrewd, ¿sí? Una persona que sabe cómo juzgar, es astuto, sagaz, hábil, inteligente. Entonces no le van a decir a una persona, she is a shrewd, o van a escribirlo en un correo electrónico, ¿no? Entonces aquí lo van a estar insultando a esta persona. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo le escribo a mi suegra y le digo, su hija es una shrew. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo que su hija es una musaraña. Cuando le quiero decir su hija es una persona muy inteligente. ¿Sí? Shrew, arpía, bruja. Shrewd, astuto, capaz. ¿Sí?
Entonces, si estoy diciendo eso con buena intención, en este ejemplo es should. ¿Sí? Mucho cuidado con esas dos. Entonces, para que se lo memoricen, por ejemplo, pueden decir la D es de diestro, por ejemplo. ¿Sí? Para que de pronto se lo memoricen y no lo confundan. Hay que buscar la forma de memorizarse y no confundir las palabras, ¿no? Luego tenemos hokey y hockey. Hokey y hockey. ¿A qué se refiere la primera? Es un adjetivo. Hokey quiere decir malo, ¿sí? Sentimental. Y aquí tenemos la traducción. Voy a ponerlo un poco para acá. Sí. Entonces la segunda quiere decir una persona que cabalga, por ejemplo, el hockey que cabalga en los caballos, ¿sí? O el deporte de hockey sobre hielo, ¿sí? Básicamente es a lo que se refiere. No hay eh, algo más que se pueda decir de pronto sobre esa palabra. Pueden mirar en el diccionario, pero básicamente se refiere a un deporte, ¿no? O esa persona que monta el caballo y lo lleva a eh, demostraciones que se hacen por la televisión, ¿no? O ese deporte con el caballo. Sí, acá tenemos, podemos intentar mirar Hokey en nuestro sitio web y a ver si encontramos más ejemplos con Hokey. ¿Ya? Y podemos mirar una traducción más certera aquí en el traductor. De inglés a español. Cursi. ¿Sí? Me parece un poco cursi, sentimental, como decíamos en el anterior, ¿no? Veamos este primer ejemplo de aquí. If your only impression of hypnosis is based on one of those hokey TV shows, ¿sí? Si tu impresión de hipnosis es basada en uno de esos shows de televisión cursis, sentimentalillos, ¿sí? Donde el grupo de bla 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 sigue explicando ahí, ¿no? Entonces lo podemos dejar traducido como cursi. A eso se refiere. Siguiente tenemos shiver y shrivel. Shiver y shrivel. Shiver es temblar. Cuando alguien, por ejemplo, está temblando de frío, ¿sí? A eso se refiere, temblar. Y el otro shrivel es por ejemplo, cuando una flor se marchita, es marchitar. Shrivel. Sí, por ejemplo, nuestra relación se ha marchitado. ¿Sí? Our relation has shriveled over time. ¿Sí? Si un amigo está hablando a otro amigo, de, por ejemplo, de la relación de pareja, cómo va, y uno de ellos dice, the relation has shriveled over time. Al pasar el tiempo, la relación se ha marchitado, lastimosamente.
Siguiente parte tenemos cover, cubrir, y covered, que es encubierto. Entonces aquí lo pueden ver. Dice no, no reconocer abiertamente. ¿Sí? Covert operations. Operaciones encubiertas. ¿Sí? Tienen un secreto. Hay un nivel de secreto encubierto. Cover es cubrir, cubierto.